¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en el Museo Metropolitano, al lado del Parque de la Exposición. Aquí tenemos una exhibición notable del desarrollo de la ciudad de Lima, desde su fundación, desde su origen, hasta la actualidad. Realmente muy recomendable. Y además tenemos una invitada muy especial, porque esta noche voy a conversar con una de las actrices más populares, uno de los rostros más conocidos de nuestro país, pero que a pesar de su popularidad ha sabido mantenerse en el anonimato, ha sabido mantener su vida privada bien escondida. Esta noche va a estar conmigo aquí en Casa Tomada Irma Mauri, que va a contar sus secretos mejor guardados. Hola, buenas noches, bienvenido a Casa Tomada. Para mí es un gusto estar esta noche con nuestra primera actriz, Irma Mauri, que además tengo que comenzar agradeciendo, porque Irma, yo sé que eres una persona muy reservada, una persona que prefiere mantener su vida privada y que rehúye las entrevistas. Así que para mí es de verdad un honor y un placer, y estoy muy agradecido porque hayas aceptado la invitación. Gracias a ti. Para mí es el honor estar entrevistada por ti en un programa que soy televidente también. Qué bueno, qué bueno. Sí, he visto varias entrevistas, gracias. Buenísimo. Yo quería comenzar preguntándote, Cuéntame. ¿dónde naciste? ¿En qué barrio te criaste? Yo nací en el RIMAC, sí, en el año 1950. ¿Creciste en el RIMAC también? Hasta los 11 años estuve en el RIMAC, luego pasé a vivir al Cercado de Lima y de allí he ido para otros sitios. Ahora soy de Ventanilla. Ahora vives en Ventanilla, ¿verdad? Sí. Y, o sea que eres una chica del centro de Lima. Exacto. Ajá. ¿Y tú disfrutaste mucho de esa infancia? ¿Cómo fue tu infancia en el centro de Lima? ¿Fue feliz? ¿Fue humilde? ¿Cómo fue? Fue feliz en mi casa, porque yo he estado ahí hasta los 11 años, después ya me mudé. Ajá. No soy amiguera, no tenía nada más que una sola amiga. ¿Solo una amiga? Sí, porque soy así, soy bien huraña. ¿Eres huraña? Sí. ¿Desde pequeña eres huraña? Desde pequeña soy huraña. ¿Y por qué te formaron así? ¿Por qué crees que lo eres así? No sé, será como soy la última y había diferencia entre mis hermanos y yo. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 5. 5 hermanos. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? 3 mujeres, 2 hombres. Ajá. ¿Y con quiénes te llevabas mejor? Con mis hermanas, por supuesto. Con tus hermanas. ¿Eras cómplice con tus hermanas? Sí, a pesar de que había diferencias de edad. Con mi hermana mayor era como si fuera mi mamita, porque era 14 años mayor que yo. Era 14 años mayor que tú. Sí. Una enorme diferencia, ¿no? Claro. O sea, tus papás te tuvieron cuando eran muy mayores ellos también. Mamá me tuvo a los 41. Que para esa época era muchísimo, Claro, ¿no? yo nací con las justas. A los 41 años, ¿y qué hacían tus papás? Mi padre era industrial. En esa época, cuando yo era muy pequeña, se usaba en Lima los sombreros. Él tenía una sombrerería. Él tenía una sombrerería. Sí. ¿Dónde la tenía? En el RIMAC. En el RIMAC. Sí, en la calle Hualgayoc. Ajá. Mi madre se dedicaba a la casa. Tu mamá se dedicaba a la casa. ¿Y tu papá vendía los sombreros o también los confeccionaba? Los confeccionaba y los vendía. Ajá, o sea, él era un artesano, era una persona con gran habilidad con las manos. Sí, a la sombrería de él iba gente que de toda clase social a comprar los sombreros. Ajá, ¿y a qué edad tuviste tú tu primer sombrero? Yo nunca lo usé. ¿Nunca usaste los sombreros de tu papá? Sombreros de papá no. Usé sombrero cuando era Mercedina nada más, en Mercedes Cabello, porque yo soy Mercedina. Del colegio Mercedes Cabello. Del colegio Mercedes Cabello. Ahí sí usábamos sombrero y en la primaria también usábamos una boina, no sombrero, el otro decía sombrero. ¿Y por qué no llegaste a usar los sombreros de tu papá? ¿Los tenías ahí a la mano? Porque no, pues no, no me ponía. Caros, muy finos el negocio. O sea, usaban los mayores, pero los niños no usarían, pues yo nunca he usado. ¿Y cómo fue tu paso por el colegio que nos has descrito como alumna mercedina? Bueno, aparte, yo cuando era pequeñita estudiaba en la escuela 43-48 en el RIMAC. ¿El colegio fiscal? Colegio fiscal, sí. Y después ya pasé a otra escuela que se llamaba María Parado Bellido. Ajá. Y luego paso ya en la secundaria a Mercedes Cabello. ¿Tenías ahí sí amigas en el colegio o seguías manteniendo alguna distancia con...?
Tenía amigas, una de ellas, yo estudiaba en 2 etapas, en el día y en la noche. Ajá. ¿Por qué motivo en la noche? Te cuento, porque en esa época había la secundaria industrial y la secundaria común. Con la secundaria común podías tú postular a las universidades y con la secundaria industrial aprendías algo manual. Un oficio, claro. Un oficio. A mí me gustaba lo que era el oficio, pero me cambiaron. Sí. ¿Qué hubieses querido ser? No, ¿Qué a mí oficio hubieses me querido? gustaba y lo hago, la repostería me encanta. ¿La repostería? Claro. Los postres. Entonces sí, los postres, sí me gustaban los talleres que pasábamos porque aprendimos todo. En el colegio antiguamente se aprendía a hacer cosas, aprendíamos a bordar, a coser, a desarrollar moldes inclusive, ¿no? Y entonces en la secundaria industrial pasé por todos los talleres y lo que más me gustó fue el taller de repostería, pero me cambiaron porque me dijeron, no, tienes que postular a la universidad, le dije que jamás iba a postular. ¿En serio? ¿No querías estudiar Sí. en la universidad? No. ¿Por qué no querías estudiar en la universidad? Porque yo tenía claro de que no quería estudiar, postular a la universidad y voy a trabajar, voy a estudiar otras cosas, pero no voy a postular a la ¿Quién universidad. te insistía con que postularas a la universidad? ¿Tu papá o tu mamá? Más que ellos me insistía mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Tu hermana sí había estudiado en la universidad? Ella, claro, ella era doctora. En esa época era universitaria todavía. Ella era universitaria. Sí, ella era universitaria, entonces sí. ¿Y te Ella saliste insistía. con la tuya? Nunca postulé. ¿Nunca postulaste a la Pero universidad? trabajé en San Marcos. Ah, en la universidad trabajaste. Allí debuto trabajando en San Marcos. ¿Tu primer trabajo en la Mi universidad? primer trabajo en la época de ingreso de admisión, en esa época era todo era manual. Ajá. Entonces trabajabas con todos los catedráticos. Llegué a conocer a don Luis Alberto Sánchez, que era rector de la universidad. ¿Trabajaste con Luis Alberto Sánchez? Con él no, pero lo llegué a conocer. ¿Con quiénes trabajaste? ¿Recuerdas? Veía a todo el doctor Maurtua, habían, ¿qué otros apellidos? Pérez Alba, o sea, eran los catedráticos. Ujú. ¿Y dónde quedaba San Marcos? ¿Quedaba en el parque universitario todavía? No, ya no. Nosotros trabajábamos en Grau. Ajá. Esa era la oficina de ingreso y admisión. Y la época de los exámenes era en la facultad de medicina. Ajá. Sí, entonces, ¿Y qué hacías ahí? ¿Tú eras una secretaria? claro, era mi primer trabajo, hacíamos de todo, desde recibir la documentación hasta cuando estaban los alumnos dando los exámenes, nosotros estábamos paseando, pero después había que trabajar porque había que hacer el sellado de los exámenes. Procesarlos, Procesarlos, después había que hacer las estadísticas, o sea, a mis 18 años aprendí varias cosas. A los 18 años Sí. empezaste a trabajar ahí en San Marcos. Sí. ¿Y cuándo supiste que querías ser actriz? Nunca supe, de casualidad llegué. ¿De casualidad llegaste? Sí. ¿Te ayudó algo estar en San Marcos para llegar a la actuación o no? Nada, yo llego de mera casualidad. ¿Cuántos años trabajaste en San Marcos? No, yo en San Marcos trabajaba en la época de exámenes. De exámenes. Después Ujú. trabajaba en otras cosas. ¿Y en qué otras cosas trabajaste? Trabajaba como secretaria del doctor Augusto Vargas Prada. No me digas. Claro, yo he sido secretaria de don Augusto. Aprendí muchísimo. Ah, qué curioso. ¿Tú sabes que es pariente mío? Ah, no te puedo creer. Sí, sí, Cuéntame, sí, ¿qué sí, era sí, don sí. Augusto? Bueno, es papá de un tío mío. Claro. ¿De quién? ¿De cuál de ellos? De Beno Vargas Prada. Ah. De Beno Vargas Prada. No te creo que... Mira qué chiquito que es el Qué increíble. mundo, por Dios. Y trabajabas con él, que era abogado, ¿verdad? Claro, Benito tenía esa época 26 años. Claro. Estudié en San Mira, Marcos, es un poco salúdalo. flojo, me dice. Salúdalo, sí. Era tremendo don Augusto y aprendí mucho con él. ¿Sí? Mucho. Creo que él influyó mucho en mi carácter a reafirmarlo, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque Es él era interesante. también muy estricto, ¿verdad? Uy, sí, además yo tenía 20 y el señor tenía 65, te imaginas. Pero nos llevábamos a veces mal, ¿ah? ¿Sí? ¿Chocaban? Se iba a quejar a mi casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué aprendiste trabajando con él? Aprendí todo lo que es la oficina, todo el trámite legal. Inclusive él era abogado del colegio médico también. Ajá. Ya. Yo aprendí a hacer las sentencias en el colegio, los borradores de las sentencias del colegio médico, cuando se trabajaba así con la maquinita mecánica. ¿Y cuántos años trabajaste con él? 3 años y medio. 3 trabajé, años y medio. sí. Ahí trabajaba también Edmundo Pizarro Dávila, Ajá. que era abogado, que era el especialista en los derechos de autor. ¿Y cuándo entonces descubres o te descubre la actuación? Si estabas encaminada al Que yo he parecer... trabajado todo el tiempo en empresa desde los 18 años. Ujú. Y en eso me aboqué, a eso me aboqué. Porque estudié secretariado, después estudié secretariado ejecutivo, luego estudié administración de empresas. Estaba abocada. Nada que ver con la actuación. Nada que ver, nada. Pero ni siquiera sentías el bichito. Para nada.
¿Veías telenovelas? ¿Veías al teatro? Sí, toda la vida he sido novelera, me encantan las telenovelas. Por eso cuando yo hacía telenovelas, qué feliz era. Sí, sí, lo disfrutabas mucho. Sí, porque yo era muy telenovela. Pero en el 78 me parece que comienzas a actuar. En el 78 llegó de pura casualidad porque estaba de vacaciones en una de las empresas donde trabajaba y como ya había viajado, entonces ya no tengo nada que hacer, todavía me sobran los días, ¿no? Ajá. Programaban en Panamericana, me acuerdo, Meche Solaeche, El Mundo de la Mujer, y había unas clases de teatro en Histrión. Ajá. Entonces yo la llamo una amiga, Angelita Samaramud, mira cómo me acuerdo, ella era sobrina del doctor Samaramud, el notario. Entonces ella era secretaria en la Fabril en esa época. Y le digo, oye, tú has estudiado allí, están programando unos cursos. ¿Qué? ¿Quieres estudiar? Y le digo, no sé, entra, me dijo, para que te diviertas. Nosotras como secretarias nos divierte mucho. Ah, era de pura diversión que te metiste a actuar. Sí, cuando a mí me pregunta, me acuerdo... Casi como un hobby, nada más. Es que siempre lo tomo como un hobby. Ajá. Cuando a mí me pregunta mi maestro, uno de mis maestros, porque he tenido la suerte de tener buenos maestros ahí, que era don Carlos Velázquez, y a cada uno le preguntan por qué venía, qué pasaba, cada uno decía, yo quiero ser comunicador, llevo el arte, y me pregunta, ¿y usted por qué ha venido? Porque no tengo nada que hacerle. ¿Así dijiste? Sí, me quedó mirando así. No, yo le estoy preguntando, en serio, yo estoy de vacaciones y he venido a tomar este curso. ¡Qué increíble! Carlitos siempre se acordaba, me decía. Y por lo menos de niña eras histriónica, ¿había algo que podía...? Sí, era declamadora de poesías, me aprendía todita las poesías, siempre he tenido la memoria fotográfica. ¿Sí? Sí, pero después lo dejé. ¿Tenías ese talento, así destacabas en el colegio? En la primaria lo hacía. En la primaria. Pero lo abandonaste, te dedicaste al mundo de la empresa. Sí, sí, sí. ¿Y tuviste inclinaciones políticas? ¿Te interesó la política no, o solamente trabajar? Nunca me Ni siquiera porque política. Estuviste en San Marcos, que era un ambiente muy politizado. Nada. Nunca me interesó la política. Nunca te interesó la política. Y cuando entraste a estudiar como hobby, nos cuentas, actuación ahí en Histrión, ¿te gustó desde un comienzo? ¿Te sentiste rara? ¿Qué pasó? Me divertía muchísimo. Me divertía con todo. Y cuando había que hacer, porque en Histrión, eso era lo bueno, aparte de toda la teoría que teníamos, en la práctica escénica, tenías que crear. Entonces, recrear qué cosa, y cada alumno tenía que plantear, se hacían grupos de 3 o 4, y se armaba, pues, lo que se llama un sketch. Sí. Pero bien montado, ¿no? Teníamos que trabajarlo. Entonces, ¿sabes qué? Ya, pues haré lo que yo hago todos los días, seré secretaria. Así que ahí comencé a hacer mis sketches. ¿Y te divertías mucho? Me divertía. Después teníamos las otras clases que era para lo que era, que lo hacía don César Urueta, en práctica escénica, cómo uno podía ir invadiendo al personaje, o que el personaje te invada a ti, para irte como ibas entrando. Entonces los ejercicios y todo, yo me moría de la risa, pero ahí entrábamos. Sí. Así era, qué increíble, ¿no? ¿Quién había dicho, no? Ahora, después de estos años, que te dedicarías a eso, que te pareció en un comienzo algo absolutamente pasajero, quizá incluso, es que yo creo que cada etapa de nuestras vidas tiene un motivo diferente, ¿no? Tú vas pasando por una serie de situaciones y la Irma de hace 20 años atrás o 30 años atrás quiere hacer otras cosas después, ¿no? Me parece que así el ser humano es. Vamos a quedarnos con esa frase para terminar este primer bloque aquí en Casa Tomada, Irma, y vamos a seguir conversando ya de tu carrera, cuando comienzas, con todo gusto. ¿no? Cuando se abren las puertas de la actuación, cuando descubres que esto puede ser una vocación, no solamente un hobby. Vamos a ver si lo descubres en algún momento. Vamos a ver qué pasa. Hacemos una pausa, regresamos aquí en Casa Tomada.